Bien, nuevamente buenos días. Hoy día 17 de noviembre de 2020. Acá en el chat pues no dejan de compartir. 2020. Vamos entonces a la resolución de los casos del libro de trabajo de la unidad número 14. ¿Ok? Recordemos que esta unidad la podemos descargar de este Blackboard. Y como siempre, pues les estoy compartiendo también en nuestro grupo de WhatsApp. Cada unidad, ¿no? Creo que está de más decirlo, pero hay que recordarles que cada unidad tiene distintos materiales, ¿no? Entre ellos, uno es la parte teórica, la cual hemos explicado ayer, y otra pues es la parte práctica, ¿no? Que es el libro de trabajo, y otra es de autoestudio netamente para los alumnos. Cada unidad también tiene una evaluación, la misma, pues que tiene que ser desarrollada por los alumnos, porque es parte de la promoción, o sea, para ir promoviendo al alumno, ¿no? Me refiero a que con esas notas se promedian para tener un historial académico, ¿no? Muy bien. Entonces, yendo al caso número 1, vamos a hacer un recorte para llevarlo a otro lado para poder trabajar mucho mejor. Aquí está. Muy bien. Y lo pegamos. Yo sé que el día de ayer algunos de ustedes de repente han terminado con un mareo porque en los cuerpos geométricos pues que hay una serie de nombres, ¿no? En hacer un mismo cuerpo pues puede ser llamado de una forma y de otra, ¿cierto? Pues tranquilos, no se confundan, ¿ya? Es normal que nos sintamos un poquito abrumados cuando estemos intentando ver cosas nuevas. Es normal. ¿Ya? Después, poco a poco, vamos a ir comprendiendo todo. Bien, acá nos dicen hallar, bueno, calcular, porque ustedes saben que soy enemigo de la palabra hallar, ¿no? Calcular la medida L, parece una I, pero no es una L. La ventaja que en este gráfico nosotros ya tenemos, ya tenemos un gráfico, ¿verdad? Obviamente es un gráfico, voy a decir que está un poquito, no aplica una regla de dibujo en 3D, ¿no? Que es una perspectiva, simplemente lo hace, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Porque podemos nosotros diferenciar profundidad en ese gráfico, ¿cierto? En este gráfico nosotros podemos diferenciar profundidad. Claramente podemos notar que hay un largo, que viene a ser L, ¿cierto? Largo, que hay un ancho, un valor para el ancho, y hay un valor para la altura. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos, ayer hemos definido que el volumen es una magnitud que simplemente es el producto de ancho por largo por la altura, ¿cierto? Eso hemos definido, pues no es nada complicado, 3 dimensiones. Y también hemos definido que el ancho es una unidad de longitud, el largo también es una unidad de longitud, y la altura también es una unidad de longitud. Por lo tanto, siempre cuando nosotros estemos midiendo volumen, siempre vamos a estar calculando unidades al cubo, y hemos puesto algunos ejemplos por allí. Bien, en estos datos podemos claramente identificar que ya nos están dando el volumen de este sólido, de este cuerpo, que es 1875 decímetros cúbicos. El decímetro es una unidad de medida, es un submúltiplo del metro. Recordemos, nosotros física también hemos visto esto. Muy bien, ¿qué dato tenemos? Tenemos el largo, pues no tenemos el largo, es L, justamente eso nos piden calcular. Tenemos el valor del ancho, pues sí, ¿verdad? Tenemos que es 1,25 metros, si no me equivoco, si no veo mal. Y la altura es igual a 0,75 metros. Muy bien.
Y desde aquí ya podemos observar que hay las medidas, si bien es cierto, están correctamente en longitudes, pero están en distintas formas de medición, porque el volumen, fíjense, el volumen está en decímetros cúbicos, pero el valor del ancho y el largo está y alto están en metros. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una conversión, correcto, o sea que el ancho de esa medida que me están dando, que es 1,25 metros, tengo que convertirle a decímetros, porque en esa unidad también nos están pidiendo en las alternativas, si ustedes observan. Entonces recordemos de que un metro tiene o equivale a 10 decímetros. ¿Sí? Esto lo podemos referenciar desde que hemos visto en física el SI, ¿verdad? Reducimos entonces aquí y vamos a obtener que el valor del ancho es igual a 1,25 por 10, o sea, 12,5 decímetros. Muy bien, 12,5 decímetros. De igual manera, para la altura, que es 0,75 metros, lo vamos a convertir a decímetros, ¿sí? Entonces, por y línea, sabemos que un metro es igual a 10 decímetros. Por lo tanto, reducimos acá metro con metro, y 10 por 0,75, 7,5 decímetros. Muy bien. Recordemos que estamos haciendo esta conversión. ¿Por qué? Porque el volumen que nos están dando, el valor del volumen que nos están dando, está expresado en decímetros cúbicos. Entonces yo no puedo trabajar directamente en metros con decímetros, ¿verdad? Entonces hay que hacer una conversión. O bien teníamos que convertir metros a decímetros o decímetros a metros, pero como las alternativas están en decímetros, hemos convenido que debemos convertir todo ¿a qué? A decímetros. Muy bien. Ahora, aplicando la fórmula, sabemos que el volumen es igual a ancho, ¿no? Aquí está el ancho, que es 12,5 decímetros, ¿verdad? Por el largo, que no sé cuánto es, L, por la altura, que acabamos de convertir, que es 7,5 decímetros. Pero sabemos de que el volumen ya nos dan el dato del volumen, y es justamente lo que vamos a aplicar entonces. ¿Ok? Entonces tengo 12,5 decímetros por L por 7,5 decímetros igual el volumen. El valor del volumen es 1875 decímetros cúbicos, ¿no? Decímetros cúbicos. Multipliquemos acá entonces el valor de 12,5 por 7,5. ¿Ok? 12,5 por 7,5. ¿Sí? Bien, entonces, como ahí me están poniendo, es 93, caray, no te muevas, 93,75, ¿verdad? ¿Qué cosa? Decímetro por decímetro, decímetro al cuadrado, por L igual a 1875 decímetros cúbicos. Entonces el valor de L es lo que queremos calcular, por lo tanto los 93,75 decímetros cuadrados, lo que inicialmente está multiplicando, va a pasar a dividir 93,75 decímetros cuadrados. Entonces la división de esto debe salirles 20, ¿no? Decímetros y decímetros al cuadrado. Ustedes saben que por propiedades de potenciación, en una división de bases iguales, se restan los exponentes. Voy a tener 3 menos 2, 1. Por lo tanto, entonces, el valor de L, que viene a ser el largo de ese paralelepípedo, ¿no? Es de 20
20 decímetros, ¿no? Es de 20 decímetros. Para nuestro caso, pues será la alternativa A. Muy bien. Acá tenemos, jóvenes, en el caso número 2, ¿no? Un prisma de base triangular equivale, ¿no? Equilátera, perdón, equilátera, base triangular equilátera. Recordemos que la palabra equilátero viene del tema que nosotros hemos visto, que es polígonos, ¿no? Polígonos. El triángulo equilátero era el primer polígono que nosotros veíamos, y justamente se caracterizaba, voy a graficar acá un triángulo equilátero, ¿no? Esperemos que la inteligencia artificial de este solo nos ayude muy bien. Se caracterizaba, ¿por qué? Porque sus ángulos son de 60 grados, ¿no? El ángulo es 60 grados, es más, basta que nos digan que es equilátero y no necesitamos graficar, ¿no? o calcular ningún valor del ángulo, ¿no? Y además de eso, sus tres lados son iguales, ¿no? Ese conocimiento estamos trayendo, correcto, todos sus lados son iguales. De ahí estamos partiendo, ¿no? Estamos reconociendo esta palabra. Y nos dice que un prisma cuya base es un triángulo equilátero, nos están diciendo ahí, y cuyo lado vale 60 milímetros. 60, recuerden, mm en estos enunciados de longitud representa milímetros, ¿ya? No crean que es una marca de chocolate. Bien. Y además nos dice, tiene 120 milímetros de altura. Recordemos de que un prisma es un cuerpo geométrico que aparte de tener las tres dimensiones, tiene una base. Nos fijamos mucho en la base porque es lo que va a dar realmente el nombre al prisma. Porque aparte de prisma triangular, tenemos prisma triangular recto, prisma triangular oblicuo, ¿no? Entonces, como observan en el gráfico, es un triángulo, ¿no? Acá es un triángulo. Es un triángulo. La base es un triángulo, ¿no? Obviamente está dibujado desde una perspectiva isométrica para poder engañar al cerebro y darle la sensación de profundidad. Correcto, recuerden que esto es dos dimensiones, ¿no? Yo sé que algunas personas, es normal, algunas personas, como a veces como que confunde tanto mirar la figura, ya no sabemos cuál es el fondo ni cuál es lo que está delante, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que esos puntitos que ustedes ven ahí, esos puntitos que ustedes ven, determina que en el mundo real es una arista que no vamos a verlo. Muy importante acotar y detenerme a explicar esto, porque a veces tan solamente esos conocimientos, como a veces pueden sentir un poquito abrumado, ¿no? Pueden sentir un poquito abrumado y podemos perder un poquito la orientación del caso, ¿no? Podemos perder la orientación del caso. Muy bien. Ahora, nos dice que la altura de este prisma es de 120 milímetros. Muy bien. La altura, ustedes saben pues que viene a ser esta cota, ¿verdad? Esta cota viene a ser la altura. ¿Cuánto tenemos que es la altura? 120 milímetros. Vamos a apuntar. Entonces, la altura que lo representamos por h, no es que se escriba por h, ojo, ¿no? Se representa en matemática por h, es de 120 milímetros. Muy bien. Nos piden calcular, ¿no? Calcular el volumen, ¿no? En centímetros cúbicos. Ojo a ese dato. El volumen en centímetros cúbicos. Muy bien. Nos piden calcular, voy a apuntar acá. El volumen tiene que estar ¿en qué unidades? En centímetros cúbicos. Pero como ustedes pueden observar, ya tanto la base, o sea, el valor de la base, del lado de la base, como el valor de la altura nos están dando en milímetros, ¿correcto? Entonces debemos hacer una conversión previa. Debemos hacer una conversión. Entonces, el lado del triángulo equilátero, que es la base de este prisma, es de 60 milímetros. Vamos a hacer una conversión. ¿A qué debemos convertir? A centímetros, ¿verdad? Porque todas las alternativas, además de eso,
Todas las alternativas están en centímetros. Aquí hay que recordar en el tema de unidades de longitud, no sé si ustedes recuerdan, hemos visto la primera escalerita, ¿no? ¿Recuerdan? Donde teníamos nosotros el metro y encima del metro teníamos pues el decámetro, el hectómetro, y luego venía pues el kilómetro, ¿verdad? Y debajo del metro teníamos los submúltiplos. Teníamos el decímetro, fíjense cómo se escribe con minúscula, ¿ya? El centímetro y el milímetro, ¿no? Y ahí para pasar o para bajar multiplicábamos por 10, ¿cierto? Multiplicábamos por 10, ¿no? Multiplicábamos por 10. Entonces para subir dividíamos, si ustedes recuerdan, para subir en la conversión lo que hacíamos era dividir entre ¿cuánto? Entre 10. Y acá obteníamos ciertos valores que debemos nosotros identificar, ¿ya? Fíjense que para pasar de milímetros a centímetros hay que dividir entre 10. O también podemos usar la conversión que hemos visto en un momento, que un centímetro es igual a 10 milímetros. Y ese es el que nos conviene utilizar, ¿no? Vamos a utilizar entonces y decimos, vamos a poner acá, que 10 milímetros, ¿no? Haciendo referencia a este valor, equivalen a 1 centímetro. Por lo tanto, aquí vamos a... Perdón. A ver, vamos... Sí, correcto, 1 centímetro. Acá vamos a reducir la magnitud que tengamos. Milímetros con milímetros se eliminan. Y nos tenemos que quedar pues con la magnitud que estamos queriendo calcular, que es centímetros. Por lo tanto... y acá también tenemos un 0, ¿verdad? 0 con 0 se elimina. Nos quedaría 6 por 1, 6. Entonces, la longitud expresado en centímetros, ¿no? L es de 6 centímetros. Ya tenemos el primer valor convertido, ¿no? Vamos al siguiente. Permítame mover un poquito mi pizarra. Muy bien. El siguiente valor entonces que tenemos es la altura que nos están dando, que es 120 milímetros y hay que hacer la conversión y utilizamos el mismo valor. Sabemos que 10 milímetros, ¿verdad? Es 1 centímetro, ¿no? 10 milímetros es 1 centímetro. Reducimos, ¿verdad? Reducimos milímetros con milímetros, se van, 0 con 0 se va. Por lo tanto, obtenemos acá la altura de este prisma es de 12 por 1, 12 centímetros. 12 por 1, 12 centímetros. Muy bien, ya tenemos el valor del lado de la base y tenemos la altura. Bien, ahora, como recordemos ayer, nosotros hemos definido, por más que la figura tenga cierta forma, perdón, tenga cierto recorte, sabemos que el volumen se resume en el producto de, no olvidar esto, ¿ya? Independientemente del cuerpo que nos pongan ahí, siempre va a ser el ancho por el largo por la altura, ¿correcto? El ancho, el largo por la altura. Y podemos nosotros identificar que el producto del ancho por el largo es de un tema que nosotros ya hemos pasado, que es superficie, o también llamado área, ¿correcto? Superficie o también se conoce como área. ¿Y de qué área estamos hablando? El área de la base. Yendo precisamente a la fórmula de un prisma, la fórmula de un prisma, el volumen de un prisma, pues es igual a la superficie o el área de la base multiplicado por la altura. Y acá está, justamente hemos llegado a esa deducción. Pero observamos que tenemos nosotros que la base es un triángulo equilátero, ¿correcto? Es un triángulo equilátero. Hemos conocido en las unidades anteriores que un triángulo o la fórmula de la superficie de un triángulo es base por altura dividido entre 2, ¿verdad? Recordemos. Sí, estamos recordando, ¿verdad?
base por altura dividido entre 2. Y había ciertas fórmulas adicionales más de un triángulo en base a la altura, en base a la proyección de la altura, ¿cierto? Bien, les voy a compartir entonces el área o la fórmula del área de un triángulo equilátero, teniendo en cuenta pues su lado, ¿correcto? Su lado. Vamos a poner acá, a ver, un ratito. Ahí está. Acá tenemos una figura simpática, permítame compartirles. Lo voy a pegar acá. Ahí está. Hacemos un zoom. Fíjense, tenemos un triángulo equilátero, ¿correcto? En ese triángulo equilátero podemos notar que sus lados están siendo representados todos por A. Entonces el área o superficie de ese triángulo será el lado al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 3 y eso dividido entre 4. Muy bien, y esa fórmula vamos a utilizar acá, ¿correcto? El área entonces de ese triángulo será igual a, vamos a poner acá, lado al cuadrado. ¿Cuál es el valor del lado? Y hemos calculado 6, ¿verdad? 6 centímetros. Pero todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por raíz cuadrada de 3 y todo esto dividido entre 4. Muy bien. Ese es el área de esa superficie del triángulo equilátero, multiplicado por la altura. Ahora regresamos al volumen, multiplicado por la altura de ese prisma. Y hemos hecho la conversión, ¿cierto? Y hemos hecho la conversión, entonces la altura de ese prisma es de 12 centímetros. La altura de ese prisma es de 12 centímetros. Muy bien, entonces vamos a calcular aquí. Hacemos un zoom. Muy bien. Y decimos 6 por 6, 36, ¿verdad? 36 centímetros al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividida entre 4 multiplicado por 12. Vamos a reducir algunos valores. Por ejemplo, vamos a sacar mitad de 4 es 2, mitad de 12 es 6. Seguimos extrayendo mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Muy bien. Por lo tanto, el volumen, seguimos calculando, 36 por 3. Vamos a multiplicar 36 por 3. 6 por 3, 18. Llevo 1. 3 por 3, 9. Más 1 que he llevado, 10. 108 raíz cuadrada de 3. Y ojo acá, centímetros al cuadrado por centímetros. Recordemos el tema de potenciación. Bases iguales, escribo la misma base. Sumo los exponentes. 2 más 1, 3. Y ahí está. Estamos cumpliendo lo que hemos explicado en la parte teórica, que siempre el resultado de todo cálculo del volumen debe dar unidades al cubo. En este caso estamos trabajando con centímetros y efectivamente ahí tenemos centímetros al cubo. Ahora, para hacer coincidir con las alternativas, hay que buscar un equivalente a raíz cuadrada de 3. Sabemos de que raíz cuadrada de 3 pues es un número irracional, ¿verdad? Entonces vamos a aproximar y en las alternativas nos están pidiendo con 2 decimales, ¿no? Entonces 1,73. El aproximado de esto es 1,73. El siguiente número que le sigue es el 2, así de que no necesitamos redondearlo. Entonces por lo tanto tenemos acá que el volumen será igual a 108 multiplicado por el equivalente, ¿no? Un número equivalente a raíz cuadrada de 3 es por 1,73 por 1,73 centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Muy bien. A ver, les invito a realizar ese cálculo, de esa manera no se me duermen. Caso número 3, ¿no? Caso número 3. Me piden hallar el volumen, bueno, calcular, ya saben que, bueno, soy enemigo de esa palabra hallar, ¿no? Hallar es otra cosa. Calcular el volumen
en decímetros cúbicos. Recuerden, dm en minúscula es decímetros, ¿ya? En mayúscula sería decámetros. Decímetros cúbicos, ¿no? De esa figura, como pueden ver, es un cuerpo geométrico, ¿no? Las medidas del dibujo están en milímetros. Aparte, el dato que nos están sincerando es de que justamente las medidas están en milímetros. O sea, todos esos números que ustedes ven en esas cotas, ¿no? Son en milímetros, ¿correcto? Entonces, vamos entonces al cálculo del volumen. En algunos cuerpos geométricos, no necesariamente van a tener una figura determinada desde el inicio. O sea, no necesariamente va a ser un paralelepípedo, o un prisma rectangular, o un prisma triangular, o un cubo, o un cono. O sea, no necesariamente va a tener esa forma en el inicio, ¿ya? Puede ser que tenga, o que sea la suma de todo eso, ¿sí? Puede ser que sea la suma de todo eso, ¿correcto? Si nosotros observamos, o si sus ojitos de ustedes se posan por acá y observarían desde esa perspectiva, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Observaría lo siguiente, que observaría que se trataría de una U. Vamos a graficar acá una U. Caray, qué pulso, hombre. Otra vez. Se trataría de una U. Ahí está. Muy bien. Se trataría de una U de esa forma, ¿verdad? Ojo, si usted se posaría en esta perspectiva, ¿correcto? Estamos entonces representando acá una vista, obviamente en dos dimensiones, ¿correcto? Entonces se trataría de una U. Y esta U, en el enunciado, como nos están explicando, tiene dimensiones. Y esa es la que vamos a apuntar acá. ¿Ya? Es la que vamos a apuntar acá. ¿Qué dimensiones tiene? Pues veamos, voy a apuntarlo con otro color, con azulito. Desde acá hasta acá, esta cota, todo esto, me dicen que equivale a 320. ¿Ok? 320 y será pues en milímetros. Muy bien. ¿Qué más estamos observando? Que esta altura, desde acá hasta acá, también tenemos otra medida, que es, a ver si no me falla la vista, 95. 95. ¿Correcto? 95. Aparte nos dicen, a ver, que la medida que va desde aquí hasta acá, qué feo, vamos a borrar, está fallando un poquito el pulso. La medida que va desde acá hasta acá, esta cota, es de 200. Ahí está. ¿Qué otra medida nos dan? A ver, claro, nos están dando la medida que va desde aquí hasta aquí, perdón. Esta medida es de, si no me equivoco, ¿cuánto dice ahí? A ver, no me falla la vista, hombre. 45, ¿no? Así es, 45. Sí, 45. Muy bien. A ver, apóyenme ustedes que tienen mejor vista. Vamos a ver. A ver. Esto es 95. ¿No? 95. 320. 200. Y esto es 45, ¿no? Sí, 45. Bueno, disculpen, la vista a veces nos falla. Muy bien, entonces, ¿por qué es necesario apuntar esto? Porque sabemos, y repetimos, insisto en esto, el volumen no es otra cosa más que multiplicar el ancho por el largo por la altura. O sea, ¿no? El volumen es igual. El ancho se mide en unidades, medidas de longitud. El largo se mide en unidades, medidas de longitud.
La altura en unidades, el volumen entonces será unidades al cubo. Siempre hay que centrarnos en eso. ¿Por qué hay dividido? ¿Por qué estamos visualizando solamente esa partecita? Y seguramente usted va a notar, profe, te ha faltado apuntar 510. Ese 510 viene a ser justamente el valor de la altura, ¿correcto? Viene a ser el valor de la altura. Y como nosotros podemos identificar acá, ¿no? Podemos nosotros dividir, seccionar, ¿no? Dividir, seccionar esta U, ¿no? Podemos dividir en secciones de tal manera que nosotros podamos calcular la superficie de toda esta figura. O sea, estaremos calculando, déjeme pintar, la superficie de todo esto, la superficie que se da en unidades al cuadrado, que no es otra cosa más que ancho por largo, y luego multiplicaríamos por la altura y obtendríamos el volumen, ¿correcto? Pero como nosotros hemos aprendido, no hemos visto en ningún momento en la unidad de medidas de superficie, no hemos visto pues una U, ¿cierto? No hemos visto una U. Entonces, si no hemos visto una U, pero podemos dividir esta figura, ¿sí? Podemos, ¿cómo así? Miren, allí está. La hemos dividido, ¿verdad? Voy a poner acá área 1, área 2 y área 3, ¿correcto? El área 1, para calcular el valor del área 1, nos damos cuenta de que es un rectángulo, ¿cierto? Habría que multiplicar su base, que vendría a ser este valor, y tenemos ese valor, sí, acá está, 45, ¿no? Pues base 45 por su altura. ¿Cuánto es su altura? Su altura viene a ser justamente esta medida de acá. A ver si apunto con esta medida de acá, ¿no? Pero no sé cuánto es, pero puedo deducirla, ¿cierto? Si acá tengo 320 y acá tengo 200, ¿cuánto falta de 200 para 320? 120, ¿verdad? 120. Entonces el área 1 será igual a 45 por 120, ¿no? Vamos a ayudar a nuestro amigo la calculadora para hacerlo más rápido. 5400, muy bien, 5400. Esto está en milímetros, o sea que será milímetros al cuadrado. El área 2, base 320, altura, la altura viene a ser todo esto de acá. De acá viene a ser la altura. ¿Cuánto es? Si todo esto vale 95 y esto vale 45, ¿cuánto falta de 45 para llegar a 95? ¿Cuánto falta de 45? O 95 menos 45. 50, ¿cierto? Entonces esta altura vale 50. 50. ¿Y cuánto es 320 por 50? Ahorita les digo, con la ayuda de nuestra amiga la calculadora, rapidito nada más para no estar perdiendo tiempo. 16.000. 16.000, pero este está en milímetros al cuadrado. Perdón. Y el área 3, que prácticamente es lo mismo que el área 1, o sea, 5.400 milímetros cuadrados. Muy bien. Ya tenemos, ojo, ya tenemos el valor del área 1, área 2 y área 3. ¿Cuál será entonces el valor del área total? La suma pues del área 1, que es 5.400 milímetros cuadrados, más el área 2, que es 16.000 milímetros cuadrados, kilómetros de hecho, ¿no? Milímetros es, y más el área 3, que es 5.400, que es lo mismo, milímetros cuadrados. Entonces, al sumar el área total, obtenemos, y aquí lo vamos a hacer con otro amigo la calculadora, rapidito para no perder tiempo, 26.800. 26.800, ¿ya? Milímetros
cuadrados. Ese es el área de esa superficie. ¿Cómo obtengo el volumen? El volumen entonces es, vamos a hacerlo por acá, acá está. El volumen es igual a largo por ancho, y ustedes saben que largo por ancho es superficie o área. Ya tengo el área, que es 26.800 milímetros cuadrados, multiplicado por la altura. La altura es esto, 510 milímetros. ¿Por qué? ¿Por qué, profe, trabajas en milímetros? Porque todo me están dando en milímetros, ¿ok? Vamos a multiplicar entonces 26.800, ¿no? 26.800 por 510. Tenemos ahí la suma no muy pequeña de 13.668.000, ¿no? Milímetros al cubo. Muy bien. ¿Ya? Así que ahí está. Ahora, fíjense, nuestro resultado está en milímetros. Hay que convertirlo a ¿qué? Me están pidiendo a decímetros. A decímetros. Recordemos que en la conversión anterior nosotros hemos visto que un decímetro es igual a 10 centímetros. Un centímetro era igual a 10 milímetros. Por lo tanto, un decímetro será igual a la multiplicación de 10 por 10. 100 ¿qué? 100 milímetros, ¿verdad? 100 milímetros. Por lo tanto, si elevo al cubo esto, obtengo que un decímetro cúbico es igual a 100 al cubo, o sea, el 1, ¿no? Y 1, 2, 3, ahí está. Vamos a ponerlo bonito. 3, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, un decímetro cúbico es igual a 1.000.000 de milímetros cúbicos. Y eso voy a utilizar. Volumen es igual 13.668.000 milímetros cúbicos por, y digo, ya, vamos. 1.000.000 de milímetros cúbicos es igual a ¿cuánto? A un decímetro cúbico. Reducimos acá la magnitud que tengamos que reducir. Volumen es igual entonces, se van 3 ceros y dividido entre ¿no? 13,668 decímetros cúbicos. Acá tengo el valor entonces de esta área, 13,668 decímetros cúbicos. ¿Ok?